Bueno, placer recibir a esta hora a Matías Brum del Instituto de Economía y a María Julia Acosta de la empresa Equipos para hablar de este informe del Sistema de Información de Calidad Laboral, de cómo percibimos los uruguayos a nuestros compañeros de trabajo que vienen desde el extranjero. Una discusión, aprovechando para darle los buenos días, que se ha puesto en el tapete en los últimos tiempos y que ha motivado análisis de este tipo. Y la primera consulta a los dos es, efectivamente, los uruguayos nos acercamos a ser de la forma que tenemos esa imagen, somos los tipos tan solidarios, tan abiertos, tan cabeza europea, alejado de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad nosotros lo que estudiamos fue la percepción que tienen los trabajadores sobre sus compañeros de trabajo. Y en realidad la evaluación es muy buena. Eso es como... Sí, los trabajadores uruguayos en general tienden a contestar en gran proporción de que tienen una buena opinión de los trabajadores extranjeros, de que son amables, tienen buen trato, no necesariamente los perciben como competidores en el puesto de trabajo, en el lugar de trabajo. Y a la hora de acercarse a la realidad, ¿cómo es esa percepción en virtud de detalles como la mayor exposición, por decirlo de alguna manera, al intercambio con el inmigrante que está compartiendo mi lugar de trabajo? ¿La formación tiene que ver en cómo percibimos al otro? Sí, en realidad están mucho más expuestos a trabajadores migrantes recientes, los trabajadores de nivel educativo alto que los de nivel educativo bajo. Entonces, en realidad, por un tema de vínculo y de cercanía sobre todo, pareciera que evalúan más positivamente la migración que los trabajadores con niveles educativos más bajos. ¿Qué es lo que se ha percibido, por decirlo de alguna manera, como foco de conflicto, o el trabajo que ustedes desarrollaron no encendió luces amarillas o alertas de algún tipo? En ese sentido, nosotros en el relevamiento hicimos una pregunta que le preguntamos a la persona al trabajador que pensara en personas de su misma situación, más o menos en su mismo grupo etario, nivel educativo, y le preguntamos si pensaba que el gobierno trataba a los migrantes mejor, igual o peor que a su propio grupo. Y ahí una cosa que resultó más o menos interesante, que a mi juicio personal también como que prende las luces amarillas, es que más o menos un tercio de los trabajadores considera que los migrantes, era un tercio más o menos, están mejor tratados que las personas de su propio grupo. Lo cual en cierto es un poco sorprendente, pensando que la institucionalidad del país no le da prácticamente nada a los migrantes. No tenemos grandes programas de apoyo. O sea, tenemos una legislación, y la legislación más o menos se cumple, y hay gente que se cerciora que los migrantes estén en caja y todo este conjunto de cosas, pero no tenemos apoyos o subsidios o ningún programa específico para los migrantes. Lo que ofrece Uruguay es básicamente la misma cobertura en seguridad social, en trabajo, en salud o educación para un inmigrante, pero es la misma. O sea, en todo caso, lo que le ofrecemos al inmigrante es tratarlo igual de como tratamos a los uruguayos. Por legislación y por la práctica. ¿Te parece que uno de cada tres trabajadores considere que el inmigrante es mejor tratado? ¿Es un signo de desinformación, por lo menos, o de rechazo natural a lo extraño, a lo ajeno, en principio? Puede ser una combinación de las dos cosas. En general, en otros estudios para otros países, uno encuentra, para países europeos, para Estados Unidos y para otros países como Chile y como México, se verifica ese fenómeno de que la gente que tiene menor exposición a los migrantes, en general tiene como una peor opinión de los migrantes. Cuanto menos expuesto estás, más tendés a pensar que el migrante viene a sacarte el puesto de trabajo, viene a competir contigo y viene a generar alguna problemática. Y a mayor exposición es lo contrario. Entonces, ¿Qué percepción exactamente tienen ustedes respecto de cómo recibimos los uruguayos a las distintas categorías de inmigrantes? Porque se los comentaba fuera de micrófonos hace un rato. Como trabajador de la prensa, tuve la chance de estar muy cerca de Fray Bentos cuando se inaugura Botnia, UPM, y había a ese trabajador o a ese profesional que llegaba desde Finlandia, pero también desde Polonia, donde vinieron muchos especialistas, había una sensación de un recibimiento muy, muy caluroso. Sin embargo, algunos cuestionan de que los uruguayos recibimos de una manera a aquel inmigrante que viene con determinada formación o de determinado destino, particularmente desde Europa, que aquel otro inmigrante
que lisa y llanamente es más parecido a nosotros, es igual o más morocho que nosotros y viene de una situación económica que no es la mejor y que en todo caso es la que lo obligó a salir de su país y llegar al nuestro. Sí, pero ahí el perfil del migrante, de este migrante que decís, que es más parecido a nosotros, en realidad es un nivel educativo bastante más alto. Entonces, si vos mirás la cantidad de años de estudio de los trabajadores migrantes recientes, que vienen en su mayoría, ahí que sabes, bastante más, de Venezuela, en realidad estamos evaluando a ese tipo, este estudio evalúa ese tipo de migrantes y no los migrantes, por ejemplo, vinculados a UPM, que fue hace bastante, o sea, años atrás, digamos. Claro, pero la pregunta, ¿no?, encarada es, sí. ¿Considerás que el uruguayo hace la valoración del otro en virtud de si es más o menos pobre? Eso no podría decírtelo. Eso no lo llegamos a preguntar en los datos. Sí, el informe nuestro más que nada mira lo que es la migración de última generación de los últimos 2 o 3 años, que en su mayoría proviene de América Latina, extra Brasil y Argentina, que principalmente es Venezuela, República Dominicana y algunos cubanos. ¿Y como la diferencia con los migrantes de las generaciones anteriores no la llegamos a medir? Yo te puedo dar una opinión anecdótica, pero no lo puedo... Sale de los datos, digamos. Sí, claro. Y ahora, justamente, y no tratando de ir a una opinión anecdótica, porque obviamente todos la tenemos, pero hay una percepción por lo menos de lo que aporta el hecho de que la situación, particularmente en países como Venezuela, ha determinado una inmigración calificada que llega a nuestro país con capacidad de ofrecer, más que de alguna manera aprovechar ventajas. Exacto. Sí, y mejorar la economía, digamos, en términos más de las calificaciones, en el trato, por ejemplo, como se insertan en los servicios y uno está más expuesto a eso porque los ve más, digamos, ¿no? En el rubro de atención al cliente, comercio, etcétera. Entonces, en realidad lo que termina viendo es como una mejora de calificaciones del stock de ocupados. A mí me parece que la discusión en el debate público, como que nos estamos poniendo nerviosos sobre el tema de la migración, y me parece que no nos damos cuenta que estamos recibiendo, entre los países que reciben migración, nos está yendo bastante bien en ese sentido, porque estamos recibiendo migración que para lo que es el Uruguay no estamos recibiendo tantos flujos migratorios. La población migrante de Uruguay sigue siendo muy baja, en los ocupados los migrantes son el 2,5%, en la población anda un poquito más arriba, en los países europeos esto está por arriba del 10%, o sea, todavía tenemos poco flujo migratorio y está viniendo flujo migratorio, lamentablemente para los venezolanos, muy calificado. O sea, el venezolano promedio que llega está más calificado que el uruguayo promedio. Entonces, me parece que tenemos una oportunidad ahí para agarrar, que tenemos que ver un poco cómo lo hacemos, con el tema de las reválidas y ver dónde los metemos, y bueno, ellos un poco lo que hacen. Pero me parece que hay oportunidades ahí. Nos podríamos poner menos nerviosos pensando en un montón de problemas que tenemos en Uruguay, y esto nos puede ayudar en algunos problemas, en problemas de la financiación de la seguridad social, la calificación, que bueno, que los uruguayos que terminan la universidad se van, bueno, que hay un montón que están viniendo. O sea, hay un montón de oportunidades. Sobre todo pensar en que nos empecemos a encontrar con esa inmigración no únicamente atendiéndonos en un shopping, sino atendiéndonos en una mutualista. ¿Qué percepción tienen de cómo el ambiente laboral está preparado para ese tipo de cosas, para que un uruguayo llegue con su bebé y el pediatra que lo atienda sea, por ejemplo, un venezolano, sea un colombiano, un dominicano? En la medida que estés más expuesto te vas acostumbrando, vas naturalizando la presencia de, y como te decía recién, al estar más concentrados en los servicios, son más visibles, es esperable, digamos, que la población se acostumbre a, y de hecho, mirando los datos de las encuestas y viendo las evaluaciones positivas, sobre todo en lo que tiene que ver con las mejoras en el trato, en la amabilidad, que es como muy destacada, esa alegría, esa diferencia como más cultural que tienen con los uruguayos. Eso surge de los datos, no es una percepción. No, eso surge de los datos. Exactamente, estaría bueno ponerlo de manifiesto. Sí, ¿no? claro. Los datos, la gente que tiene mayor exposición al migrante, que tiene trato más frecuente, que lo encuentra en el lugar de trabajo, tiene una mejor opinión y una mejor percepción. Eso está en los datos. De alguna manera, y ahora sí, como decimos nosotros, a cara de perro, ustedes como ciudadanos uruguayos que consumen los medios masivos, de los que formamos parte, ¿consideran que el mensaje que estamos brindando respecto de la inmigración
¿Es el adecuado o, como tú decís, de alguna manera en algún momento se favorece esa imagen del cuco del venezolano, el dominicano, sí, el que te viene a quitar el trabajo? Bueno, ahí les pido una percepción estrictamente personal, claro, saliendo de los datos. Eso es una postura ante la vida, o sea, cómo mirás el vaso, digamos, y si miramos las cuestiones, los aspectos positivos en esto, en las mejoras que puede ser para el mercado de trabajo uruguayo, en términos de calificaciones, para que también además permitiría el desarrollo de otros sectores de actividad, que en Uruguay quizás tenemos problemas para poder desarrollarlos, me parece que deberíamos centrarnos en eso. Entonces, que estaría bueno que se dé difusión a estos aspectos más positivos quizás que los negativos, que siempre están, digamos, pero que quizás no sea lo que más pese en este caso. ¿Cuánto queda por hacer en este tema? No, queda mucho por hacer. O sea, como decías vos, la legislación garantiza un trato igual. Hacer cumplir esa legislación es una cosa en la cual todavía podemos avanzar un poco. Y después, ahí hay un montón de medidas puntuales para hacer. Hasta hace relativamente poco, las reválidas, o sea, tenías un flujo importante de gente calificada, pero demorabas una eternidad en hacer una reválida. La universidad ha mejorado eso y en algunas facultades, y no me acuerdo si la Universidad Central nos sacó una disposición interna diciendo la reválida no puede demorar más de cierto tiempo en tramitarse. También se bajaron los costos, creo que también era muy alto. La reválida, todo eso es una cosa que se puede hacer, más allá de la legislación puntual, porque tú garantizás un trato igualitario y después en la chiquita hay todo un montón de pequeños pasitos que al inmigrante le puede costar. Tenemos muchísimo para hacer sin llegar a un extremo de ofrecer programas, o sea, no se trata de ofrecer dinero o prestaciones, sino que hay un montón de aspectos en los cuales se puede simplificar la vida, que la cédula es una cosa mucho más fácil de tramitar, eso no necesariamente es una culpa de cómo funciona ahora, sino que vos le ponés un flujo inesperado de gente a la Dirección Nacional de Identificación Civil a procesar y se van a querer matar. Entonces, ahí es un tema que se puede arreglar sin recurrir a trato diferencial. Por así decirlo. Cuando vos decís no es un tema de ofrecer dinero. Ahora, en los hechos, cuesta dinero. Este país, al ofrecer salud, al ofrecer educación, al ofrecer, está ofreciendo ni más ni menos cosas que en sus países de origen no son gratuitas. Claro. Objetivamente, y es algo que los inmigrantes con los que hemos tenido la chance de interactuar destacan mucho de nuestro país, como esa visión del papel, del rol del Estado garantizando derechos básicos, de repente a ellos les sorprende para bien, porque no tener que pensar en una erogación muy grande para tener una cobertura de salud que es muy amplia, o una cobertura de educación que también garantiza que tus hijos puedan ir en cualquier circunstancia económica a la escuela o a un liceo, ni más ni menos, es plata. Es plata, sí. Muy bien, Matías, María Julia, uno queda con la sensación de que es un tema que tiene mucho de lo que ustedes ponen en el informe de datos, pero que sin lugar a dudas las percepciones personales, el anecdotario tiene mucho que ver en cómo vamos integrando a ese compañero de trabajo que es distinto, que viene de otro lugar, con otro acento, con otras costumbres, con otros sabores, por decirlo de alguna manera. Y aporta a la diversidad cultural del país también en ese sentido, ¿no? Las comidas, los sabores. Una cosa que nos llamó la atención del informe es que hay un porcentaje no menor de los trabajadores uruguayos. Uno le pregunta si tiene trato con los extranjeros y hay un porcentaje no menor que los listan no solamente como compañeros de trabajo, sino como conocidos, como amigos y hasta como familiares. O sea, no sé exactamente en dónde, pero en alguna parte del Uruguay hay extranjeros, hay inmigrantes recientes que se han integrado más cercanamente a las dinámicas de los uruguayos de los que uno pudiera pensar. Así que... Bueno, Matías, María Julia, un placer habernos recibido aquí en la mañana de la televisión pública. Vaya si hay para hablar respecto de este tema. Uno imagina que en las próximas encuestas puede haber algún tipo de resultado. Ojalá que mejore en el sentido de mostrarnos como más capaces de integrar y potenciarnos que de poner un palo en la rueda o un comentario negativo respecto del hecho de que, por suerte, hay que acostumbrarse de aquí en más y ojalá sea por mucho tiempo. Vamos a tener un distinto al lado a la hora de trabajar, a la hora de salir, a la hora de andar en el tránsito. Bueno, este tema seguramente nos va a volver a reunir en breve.